¿Cómo andan tanto tiempo? Una semanita más viviendo en Argentina. Es inevitable, ya veo, hablar del Mundial, ¿no? Digo, todo lo que está pasando, todo lo que pasa en Qatar, en el Mundial. Más que nada, ¿cómo nos afanaron? O sea, tengo que decirlo, ¿no? Los árabes nos afanaron el partido, pero de una manera espectacular. Tres o dos offside que nada que ver, eran tipo 3 dedos y un brazo, o sea, no chorearon ese partido de una manera fenomenal. ¿Qué le diga? Japón ganó a Alemania, nada que ver. ¿Qué está pasando acá? O sea, bueno. Otra cosa que pasó esta semana fue la muerte de Eve de Bonafini. Una persona, yo digo, siempre voy a estar en contra de cualquier tipo de dictadura, ¿no? Pero es inherente hablar de corrupción, la verdad. Cuando hablamos de Eve de Bonafini, evidentemente, llegó el kirchnerismo y hasta entonces era una causa noble, digamos. Yo te diría hasta que recibieron el apoyo de Amnistía Internacional, ahí fue cuando todo se fue a pique, digamos. Ya es de público conocimiento, lo dicen hasta las abuelas de Plaza de Mayo, que ellos inventaron la frase de 30.000 desaparecidos. No quiero de ninguna manera justificar a la dictadura, o sea, eso fue, o al proceso de reorganización nacional, como el chamullo que le quieran meter. Videla era abiertamente financiado por los yanquis, explícitamente por Kissinger junto a Pinochet. O sea, los yanquis financiaban las dictaduras militares en Argentina y en prácticamente toda Latinoamérica. Eso está de sobra refutado por Anthony Sutton en la trilogía de los libros Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y la banca internacional norteamericana, que ahí es donde lo encontré, las transacciones entre los bancos, los enlaces y todo. Aparte, bueno, han salido cables de Wikileaks. Wikileaks es la página esta de Julian Assange, que ha refutado cuantiosa cantidad de filtros de archivos de guerra, de un montón de quilombos que que tiene Estados Unidos. Por eso está siendo perseguido y estaba enfrentando una cadena perpetua de, ¿qué? 160 años por revelar secretos de Estado. Igual su trabajo le dio la victoria a Trump. O sea, el quilombo de los mails fue el que le da la victoria a Trump en 2015, justamente por todo ese desastre. O sea, en los cables de Wikileaks decía que Hillary Clinton directamente quería ir a la guerra nuclear con Irán, porque Irán es independiente energéticamente, es el único país del mundo que es independiente energéticamente, estoy hablando de otros países, es independiente, porque produce su propia energía nuclear en Irán. El escándalo de los mails con John Podesta, directamente ella dijo de asesinar a Assange con un dron. Ella dijo explícitamente, ¿por qué no simplemente lo disparamos con un dron y ya se acabó todo el problema, ¿no? Y bueno, el escándalo de los mails también se deja leer ahí que George Soros, el creador y actual titular de la Open Society Foundations, que acá en el mundo financia el movimiento LGBTIQ+, o el movimiento feminista, o todo lo que vos le quieras más agregar, porque el chabón está metido en todo. Es el mejor lobista de la historia, seguramente. Y bueno, en los mails se dejaba ver como Soros le decía, elegí a este candidato en Suecia, apoyá al otro, decía aquello, y bueno, en Estados Unidos la gente le da más bola a todas estas cosas, y era tan grande el desastre que le termina dando la victoria a Trump. Bueno, las dictaduras militares fueron uno de sus intervenciones, o sea, había que reorganizar a Latinoamérica, no es ninguna novedad. De hecho, ¿cómo se dice esto? Los archivos desclasificados lo dice perfectamente, pero perfectamente. Había que militarizar Latinoamérica. El plan era militarizar Latinoamérica, organizar guerrillas comunistas y de ahí presentarse ellos como los nuevos líderes de la democracia y de ahí poner a sus propios mandatarios. Y bueno, vuelve la democracia y bueno, somos todos felices y comemos perdices. A todo esto, el movimiento Plaza de Mayo, el movimiento Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, surge justamente ahí. Concretamente, tiene su primer auge en 1977, cuando tienen la primera organización,
la primera, quiero decir, la primera reunión, hasta ese entonces estaba naciendo, ¿no? Era una organización bastante pulcra, muy a favor de los derechos humanos, con todo el apoyo que puede tener un movimiento como tal. ¿Qué pasó luego? Llegó el Mundial, ¿no? El Mundial del 78, que se organiza acá en Argentina y distrae a la mayoría de la población de lo que realmente estaba pasando en Argentina, que había desaparecidos, que había guerrillas, que estaban los comunistas contra los dictadores, que los comunistas querían poner a sus dictadores y los dictadores que estaban no querían a los comunistas, y bueno, así se llevaban estos dos grupos. Cuestión que entre medio de toda la cuantiosa cantidad de desaparecidos que hubo, que la CONADEP y el informe Nunca Más reportaban 8.000 y entre 7 y 10.000 desaparecidos, para darte una cifra, no es exacta. Bueno, cuestión, Bonafini tiene obviamente a su hijo que desapareció, fue secuestrado y posiblemente lo hayan matado, torturado y anda a saber qué otras aberraciones más, que es totalmente repudiable. De ahí es donde nace el movimiento Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, llegó el Mundial. ¿Qué pasó en el Mundial? Los holandeses, que en ese momento eran como la capital de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es como la organización o una de las entidades a favor de los derechos humanos que, bueno, tienen sus vaivenes que no valen la pena reorganizar. Para que se den una idea, es como la Organización de las Naciones Unidas, como la ONU. ¿Para qué se creó la ONU? Para proteger los derechos humanos. Pero al fin y al cabo no terminan haciendo absolutamente nada, simplemente lavando plata. ¿Qué crees que te diga? Están para lavar guita. ¿Qué te pensás, que a la ONU le interesa lo que está pasando en Israel y Palestina? Si después de que se fundó la ONU, un año después se creó el Estado de Israel para llevar a todos los judíos ahí, y no se tomó en cuenta la opinión de los palestinos, que eran judíos, cristianos, católicos, musulmanes, protestantes, todas las religiones, todos convivían perfectamente en paz. Y ahora es un estado de guerra prácticamente. ¿Le importa a la ONU qué está pasando en Yemen, qué está pasando en tantísimos lugares de la península arábica, justamente que se está organizando el Mundial ahora ahí? No les interesa. ¿Qué quieres que te diga? No les interesa. Amnistía Internacional tampoco. Sirven para lavar guita. Bueno, cuestión. Se había organizado el Mundial y en medio de un partido de fútbol estaba la marcha, la que se llamaba, la tengo acá escrita, una marcha en contra de, ¿cómo es? En contra de la dictadura, al fin y al cabo. Marcha de la resistencia. A todo esto se organizaba una vez por año. Al principio una vez por mes, no se organizó durante el periodo de Macri. Qué casualidad. O sea, qué casualidad. Pero bueno, digo, no se organizó durante el periodo de los Kirchner. De Macri sí se volvió. Pero bueno, todo esto. Estaba con Eve Bonafini. A principios y finales de los 80 se empezaron a obtener más popularidad, principalmente con un partido que se jugaba acá en Argentina, que justo coincidió con una fecha de las marchas, y las televisoras neerlandesas o holandesas le empezaron a hacer mucha publicidad, mucha propaganda, y ganaron muchísima popularidad, muchísimo reconocimiento. Bueno, se contactaron a Amnistía Internacional con las madres de Plaza de Mayo y se dieron cuenta que la causa era totalmente noble, totalmente pulcra, como lo era en un inicio. Y en eso empezaron a hacer viajes por Europa, viajes por Estados Unidos, reclamando perfectamente como lo que se tiene que hacer, denunciándolos de todas las atrocidades que se estaban viviendo acá en Argentina, que estaba desapareciendo gente, que había atentados todos los días en el interior del país, que nadie decía nada, que los medios de comunicación estaban totalmente restringidos. Era todo, como era una dictadura, como tal, era una dictadura, era un desastre el país. Pero bueno, a todo eso, las madres y abuelas de Plaza de Mayo empiezan a ganar un montón de popularidad. ¿Qué pasó? Cuando llegaron a las oficinas, o a una reunión, en Holanda,
todo este paripé que se había organizado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, llegaron con 8.000, 9.000 desaparecidos, y a los neerlandeses les parecía poco. Luis Labraña, debe ser de público conocimiento, ya me imagino, popularizó una anécdota de él, que había dicho que él era el autor de la frase fueron 30.000 desaparecidos, él era el autor del número. Se había inventado el número para que los neerlandeses le aprobaran un préstamo, le aprobaran viaje, para poder tildarlo de genocidio oculto que estaba ocurriendo en Argentina. Y lo fueron a denunciar a Suecia, por toda Europa, Suecia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. El objetivo era aislar a la dictadura, notificar de todo lo que estaba pasando en Argentina y bueno, recibir ese préstamo. Que ese préstamo era una suma bastante importante, eran $300.000 de la época, si no me estoy acordando mal, que hoy en día ya se andaría por medio millón de dólares tranquilamente. Bueno, se lo repartieron entre ellos, fueron teniendo muchísimas más repercusión, fundaron la fundación Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que después se terminaron dividiendo por desacuerdos monetarios, o sea, no por otra cosa, se terminaron separando. ¿Por qué? Porque bueno, la plata no gira para todos los lados exactamente igual, ¿viste? Yo creo que hay una parte de la fundación, una parte de la organización que se mantenió totalmente noble, totalmente pulcra y totalmente honrada, y hay otra parte que no. Hay otra parte que, como la de Eve de Bonafini, que yo no lo puedo, a mí me parece totalmente noble la causa, pero no puedo negar lo que ella fue como persona en todos estos 40 años que pasaron. Yo no puedo negar que ella agarró y dijo en un discurso: los que fueron a las Malvinas son todos fachos. Yo no lo puedo negar a eso, porque lo dijo ella. O en el momento de que se estaba discutiendo la ley de los taser y todo eso, ella había dicho, y cito: quiero que prueben los tasers con las hijas de Macri. Y en ese entonces, Antonia tenía 5 años. Yo no puedo negar que ella dijo tales aberraciones, y así tengo un montón de frases horribles, pero la verdad que era un ser totalmente despreciable, se convirtió en un ser totalmente despreciable. Esa es la dura realidad que fue así. O sea, no puedo negar. A todo esto, quiero contar, porque recaudando información estuve leyendo bastantes diarios de la época, y en la marcha de la Resistencia, algo me pareció curioso, del 81, quedaron solamente al caer la noche 70 madres. Y eso lo dijo Eve de Bonafini, o sea, la estoy citando directamente a ella. Ella decía en un artículo que, bueno, la estaban entrevistando, no sé qué, y una nota, y ella decía que a la noche habían quedado tan solo 70 madres. De las, en teoría, 30.000 familias, quedaron solo 70. O en cuyo caso, de las 9.000, quedaron solo 70. Bueno, me imagino que la mayoría no se habrá querido involucrar en estos asuntos políticos, pero Eve de Bonafini lo aprovechó totalmente y lo capitalizó como nadie. Y es más, te diría que se mantuvo inerte dentro de todo hasta que llegó Cristina Fernández de Kirchner. Llegó el kirchnerismo. Cuando llega el kirchnerismo, ahí cuando la organización se termina por desvirtuar, pero totalmente. Ahí es donde empieza a tener muchísima más popularidad, donde empieza a tener más casos de corrupción. El caso Joclender es totalmente público. Es decir, ella fue, mira, le voy a buscar porque no te quiero decir mal la cifra, ¿viste? Pero ella fue imputada al 2017 por evasión y desvío de fondos, que en ese momento, acá lo encontré, en 2017 había sido procesada por avalar el programa Sueños Compartidos, que se desviaron unos $200.000 millones.
esa cantidad de plata que evadió junto a los Joclender. El Joclender es este tipo que había asesinado a su mujer o su hija y la había quemado en una parrilla. Y Eve de Bonafini le llevaba ravioles a la cárcel y lo trataba como si fuese un hijo. O sea, no era muy consistente con sus principios por lo menos. Después con la política fue totalmente consistente, digamos. ¿Qué pasa? Yo le voy a explicar, cuando se convierte una organización en una fundación, o sea, en una fundación tanto, fundación aquello, bueno, la fundación Open Society, se convierte en el mejor negocio que puede existir, hasta te diría que mucho más que una empresa, qué sé yo, de la distribución, de barcos, de aviones, lo que vos quieras. Es literalmente el mejor negocio. Porque ¿qué pasa? Vos te aliás con un partido político corrupto y te dicen, bueno, mira, tengo que lavar tanta guita, te lo dono a vos y vos me lo guardás. ¿Me entendés? Y así pasó, y sigue pasando, y va a seguir pasando, y después los fondos, bueno, los invierten en casas, en este caso con los Joclender, la fundación está Sueños Compartidos, casas que jamás se hicieron. Bueno, cuánto se afanaba en el gobierno de que Néstor, era una cosa que te daba asco. O decís, ¿cómo te da el cuero para robar tanta plata a tanta gente, para hacer daño a tantas personas, que llega con una familia que tipo no tiene casa, no tiene dónde vivir? Vos le das esas ilusiones de que le vas a dar un hogar donde vivir y después te lo robás toda en corrupción, ¿me entendés? Estás jugando con los sentimientos de la gente ya, literalmente. Les das esperanzas de poder avanzar en la sociedad, los perjudicás. Realmente no tienen alma. O sea, ya, ¿qué crees que te diga? No, es inherente al kirchnerismo. O yo te diría que es inherente a la existencia del Estado. La corrupción, el lavado de guita y todos los males de la sociedad vienen del Estado, no vienen de un partido político, concretamente. Mira, hace poco, Eve de Bonafini había dicho que había que hacer una pueblada para salvar a Cristina. Ella dijo textualmente, hay que hacer una pueblada para salvar a Cristina, nosotros somos la justicia. ¿Qué te transmite esa frase, nosotros somos la justicia? A ver, ellos son la justicia, obviamente, el Estado... No te creas que crean leyes para que vos te beneficies o esto que lo otro. Crean leyes, el Estado crea leyes para regular tu vida, para controlarte, para acomodar el mercado en ese caso, porque el Estado es el monopolio de los fallos de mercado. ¿Qué pasa? Siempre van a fallar, obviamente, porque los fallos de mercado no existen y los fallos de mercado se corrigen automáticamente. ¿Me explico? Los fallos de mercado se corrigen automáticamente. Vos tenés un empresario prebendario en los privados que gasta más de lo que ingresa, va a quebrar. Que pongo un ejemplo de, qué sé yo, se lleva tanta guita, no les paga a los proveedores o hace malversación de fondos y a la larga va a quebrar porque... ¿Qué necesita el empresario? Vender. Para vender, ¿qué necesitas? Obviamente llevarte bien con el que te va a comprar. Así sea judío, así sea nazi, así sea, no sé, lo que se te ocurra. El objetivo que te compre, te tenés que llevar bien. ¿Me entendés? Te tenés que llevar bien, mal que te pese. Porque si no, no te van a comprar. Si no te compran, vas a la quiebra. No le pagas a los proveedores, bueno, vas a la quiebra, hermano. Esta mujer tiene bastantes frases polémicas. Una vuelta había incitado a quemar los campos de los ricos. Y lo voy a citar porque la tengo acá anotada. Cito, empecemos a quemar los campos de los ricos para que no pongan más glifosato. Quememos los campos de los ricos, quememos la soja. Incitaba al odio, ¿me entendés? Incitaba a la destrucción de la Argentina, perjudicaba, dividía a los argentinos, más todavía lo que estamos. Todos somos argentinos cuando llega el mundial, pero cuando hay que hacer las cosas bien, estamos todos divididos, muchachos. Al fin y al cabo somos todos argentinos, vivimos todos en el mismo país que nos dejaron estos
40 años de democracia. ¿Me explico? O sea, si estamos todos en el mismo barco, ¿me entendés? Ya es responsabilidad nuestra de que tenemos que empezar a estudiar, empezar a ver el mundo, a vivir bien en Argentina. Y vivimos bien en Argentina gracias a que evadimos un montón de impuestos. Argentina debe ser uno de los países con más evasión fiscal de Latinoamérica junto con Paraguay, Bolivia y Perú. Ahí se evade, pero una locura. Y es más, hablando de democracia, ella tiene otra frase que dice: basta de ser democráticos, paremos de ser buenitos, yo no soy buena. Eso lo dijo ella, lo dijo de Bonafines, mucho en sus discursos. Todo esto yo lo encontré, digamos, buscando videos en YouTube, viendo la mina, cómo estaba dando sus cursos, y era profunda, pero profundamente resentida con su vida, que tiene todo el derecho del mundo porque le desaparecieron un hijo que era guerrillero, o sea que el hijo que era guerrillero de todas maneras no andaba en ninguna buena, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, ¿no? O sea, vos te metés en los malos pasos, vas a participar de una guerrilla comunista, ya sea el ERP, el PRT, la AAA o lo que se te cante. Vas a una guerrilla comunista, ¿qué quiere que te diga? Bien no la vas a pasar, ¿me entendés? O sea, lo más probable es que mueras si vas a una guerrilla. Lo más probable. Pero bueno, incitaba a la violencia, a la división de los argentinos. 2017 fue procesada. El domingo, Día de la Soberanía Nacional, falleció. Se declararon 3 días de asueto. Quisieron que la selección juegue con un brazalete en la espalda. Le dijeron que no, que le enviaron una patada y no. La selección no juega con ninguna. Pero bueno, cuando fallece Juan Pablo II, ella decía: nosotros queremos que este HDP se queme en el infierno. Es un cerdo. Mira, la verdad que la mina lo dice. O sea, la mina lo está afirmando. Ella es una mala persona. Es antidemocrática. O sea que no sé qué, me imagino que querrá una dictadura si es antidemocrática, ¿no? Pero bueno, cuando llega Cristina, cuando llega Néstor, que les pone un espejo, una bolsa gigante de dólares del Estado que se chorearon, bueno, ahí ya somos todos amigos. Y por eso en 2006 dejaron de hacer las marchas de la resistencia. Pararon de hacer las marchas de la resistencia porque, bueno, ya el gobierno era proclive a los derechos humanos, a perseguir a los militares, que está totalmente bien, que ya era cuestión de esperar y que era cuestión de... ya se había arreglado todo, ¿viste? Con unos par de miles de dólares compras hasta, no sé, cualquiera. Prácticamente, mirá, ahí está, le desaparecieron un hijo, tipo, está luchando por una causa totalmente noble, le giraron unos par de miles de dólares y ya está, somos todos amigos. ¿Entendés? Le giraron beneficios, el caso de diferentes prebendas, el caso de los Joclender es uno, digamos. Pero bueno, ya falleció, digo, ¿qué crees que te diga? Hay muchos que dicen, bueno, que vieja tanto, que esto, que lo otro, pero yo no recaigo en unos insultos bajos, yo me recalco en decir lo que ella era como persona, ¿me entendés? La mina, ¿y qué crees que te diga? ¿Cree que repase todo lo que decía, que queme en el campo, que abajo la democracia, que a tanto le gusta la palabra democracia, está tan prostituida? Bueno, que queremos que Juan Pablo II, que era un HDP, que se queme en el infierno, que es un cerdo, que todo lo que fueron a las Malvinas son fachos, qué sé yo, que prueben que prueben los tasers con las hijas de Macri, o qué sé yo, hacer una pueblada a favor de Cristina, una de las si no es la presidenta más corrupta del mundo, no sé, te diría que mirás, pegan el palo. A menos de América, yo te diría que estoy seguro. Y está ahí con los Clinton también. O sea, no son ningunos santos. Porque ¿qué pasa? El Estado te lleva a eso. ¿Quién te dice que el que va a estar arriba tiene su propia... Bueno, te pongo un ejemplo. Llegas a un Estado, ganaste las elecciones, sos presidente de una república, podés hacer lo que quieras con el país, que absolutamente nadie te va a decir nada. Prácticamente nadie te va a decir nada, porque sos el presidente, sos el capo.
el presidente de la mafia. Cuestión, ¿quién te dice que no va a, teniendo la capacidad de perjudicar al resto en su beneficio, no lo vaya a hacer? No te lo garantiza absolutamente nadie. Nadie te garantiza que cumplan sus promesas, para empezar. Nadie te garantiza que no te van a subir los impuestos, que lo hicieron. Nadie te garantiza que van a tomar deuda en tu nombre, porque eso es la toma de deuda. Cuando un país toma deuda, endeuda todo el pueblo argentino, porque el Estado lo pagamos entre todos bancamos el Estado. Yo cuando me voy a comprar un libro, yo cuando me voy a comprar un cuaderno, un celular, una lapicera, lo que sea, ya directamente estoy pagando impuestos por eso, y esos impuestos van allá arriba. Está bien, es mucha la evasión, es mucha la emisión, es mucho todo, pero eso nos lleva a vivir en un ciclo. ¿Qué pasa? ¿Aumentan los impuestos? Bueno, aumenta el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir que estemos en déficit fiscal? Que el Estado gasta más plata de la que tiene. Y eso tenés cuatro maneras de... ¿cómo es? De cubrirlo. Primero, emitiendo dinero, que lo hace la Argentina, devaluando su moneda. Segundo, puede tomar deuda. Tercero, puede aumentar los impuestos. Y en Argentina se hicieron las tres al mismo tiempo. Obviamente, ¿qué lleva eso? A un ciclo que te dura, ponele 10 años, hasta que la economía colapsa. Imagínate, colapsó en el 89, colapsó en el 2001, está colapsando actualmente. Es un ciclo que va pasando y es una rueda que va hasta que un día ya va a terminar. ¿Y cómo va a terminar esto? Yo les quiero mostrar un libro que no sé si se llegaría a ver. Se llama Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Fuente Ovejuna es una obra de teatro muy buena, totalmente recomendada, del año 1570 y pico o 60 y pico. Es una obra de teatro donde no le quiero spoilear nada, pero el dictador de ese entonces empieza a hacerle totalmente todas cosas de como todo dictador comunista, viste, que chabón se hace estatuas de oro de él mismo, se hace, qué sé yo, promulga leyes totalmente estúpidas, y la sociedad se termina hartando, se termina reuniendo en grupos, hallando puntos de comparación, y bueno, empezaron a rodar cabezas. Yo me imagino, en ese entonces empezaron a rodar cabezas, hoy en día no. Imagínate que la Francia de la Revolución, aquella Francia de la Revolución Francesa, tenían una obsesión con decapitar gente y poner las cabezas en picas. Hoy somos mucho más civilizados que aquellos, pero no niego sus resultados, ¿qué querés que te diga? Los resultados no los niego, los métodos nefastos, pero los resultados que estuvieron. Al fin y al cabo, de algún modo vamos a tener que cambiar a esta sociedad. Yo pongo mi granito de arena con este programa de radio, incitando a la gente que no haga caso al Estado en la medida que pueda, obviamente, porque todos tenemos leyes que acatar, porque vivimos en Argentina, porque si no acatamos las leyes nos va a ir mal, no, pésimo nos va a ir en todo aspecto de nuestra vida prácticamente. Yo no te puedo decir que no pagues impuestos de acá, ¿me entendés? Porque vas a tener que irte a vivir solo en el campo, cultivando lo que comes y viviendo del aire prácticamente. Y eso no es una sociedad específicamente que progrese, digamos, una sociedad que apunte hacia el futuro. Se nos fue el primer bloque, gente. En el siguiente bloque estaba buscando, voy a decir información sobre las diferentes políticas de género y los casos de género que fui encontrando que directamente son increíbles. Nos vemos en el próximo bloque. Bueno, volvemos al aire. Este segundo bloque, yo lo quería encarar por el lado de unas par de personas que estuve buscando y me resultaron bastante interesantes, y para contarles un poquito de qué vamos a hablar. ¿Les suenan las palabras transespecie o transedad? Una cosa así. Me imagino que a muchos de los argentinos no nos debe sonar la palabra transedad o transespecie. Pero ¿qué pasa? Son cosas que están pasando alrededor del mundo, mayormente en Europa, donde todas estas leyes después se exportan y vienen a Latinoamérica.
a modo de prueba, bueno, si funcionan allá, van a funcionar acá, y nosotros siempre imitamos a los de arriba, a los yanquis o los europeos, no, bueno, evidentemente están mudando su cultura hacia acá. Y bueno, la gente, los de arriba, los más grandes, los que manejan directamente toda la política global, dictaminan que, bueno, ahora cada uno puede ser perro, cada uno puede autopercibirse de cualquier edad. Imagínate que yo, que tengo 23 años, de un día para otro se me canta y digo, bueno, no, yo soy transedad y puedo ser una nena de 8 años y puedo ir al colegio, puedo ir a hacer que me adopten y puedo tener todo tipo de beneficios por ser menor, por ser un niño. ¿Me explico? Esto le puede sonar una locura, pero realmente está pasando. Bueno, pasa acá en Argentina, el tipo que va preso, se autopercibe, va preso por una violación, que hay numerosos casos. Va preso por violación, se autopercibe mujer, va a la cárcel de mujeres y termina violando a las mujeres. ¿Me entendés? Casos así, acá hay un montón, literalmente, en el norte, en el interior y acá en Buenos Aires. Eso está pasando actualmente y están exportando esas leyes. Entonces yo, bueno, me busqué las personas más elocuentes, ¿qué crees que te diga? Más, me parecía hasta jocoso todo lo que pasa, porque no tenés otra manera de encararlo. Tom Peters, espero estar pronunciando bien, salió en un programa de televisión que se llama This Morning, o Esta Mañana. Él se considera un transespecie de tipo que tiene 32 años, no es que es un pibe, ¿me entendés? Un tipo de 32 años, ya está grande, ya tiene, ya está grande el chabón. Bueno, el tipo vive su vida cotidiana como si fuese un dálmata. Y no te estoy jodiendo. Vos buscas Tom Peters o buscás en internet, tipo vive su vida como un dálmata. Te vas a saltar la foto del chabón todo disfrazado de perro que vive con su ex mujer, porque lógicamente, mire, se juntó con este loco que está viviendo con un perro, no puede estar casada con un perro. Se autopercibe perro. Bueno, se terminaron separando, ¿qué que te diga? Se terminaron separando. Ella dice que viven mejor que nunca y están más unidos que nunca. Bueno, también hay gente que se autopercibe, qué sé yo, vaca, perro, jirafa, oso, y andás a ver. Van y viven a la intemperie, después se murieron y le hacen un juicio, ¿qué? ¿A un oso? ¿A un león? Le van a hacer un juicio, qué sé yo. Pero ¿qué pasa con todas estas políticas y todas estas cosas? Que como ahora lo personal es político, ¿me entendés? Lo personal es político. ¿Qué pasa si yo me considero un perro, ¿me entendés? No puedo trabajar, necesito un subsidio del Estado porque no, de alguna manera tengo que vivir. O qué sé yo, ser mantenido, seguir siendo mantenido y viviendo a costillas de alguien, ¿me entendés? No da, o sea, sos un ser humano, primero que nada, ¿no? No comes comida de perro. Bueno, que Tom Peters, bueno, me imagino que sí. No sé, yo lo veo bastante convencido de sus ideas. Después hay otro que se llama Stanky Walsh. Este es un poquito más grave. El primero es un caso de transespecie. Ahora vamos con un caso de transedad. Este chabón salió en The Daily Extra. El tipo es un transexual de 56 años. Y esto no me lo van a creer. Se vive como si fuese una niña de 6 años. Y esto es más grave porque como lo personal es político, ¿me entendés? El tipo hizo todos estos cambios cuando tenía 46 años. Pero ahora, no le vuelvo a repetir, lo personal es político, como todo lo que se viene propagandizando desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué pasa? El tipo está habilitado para ir a un jardín de infantes, ¿me entendés? Para ir a la primaria, en susodicho ir a la secundaria, o en susodicho ir a un jardín de niños. El tipo estaba diagnosticado con depresión. O sea, estaba medio chafado, ¿me entendés? Bueno, se considera transedad. Pero es más grave, ¿me entendés? Porque ¿qué pasa si el día de mañana quiere tener un noviecito? ¿Lo vamos a permitir? Porque no nos olvidemos que un nene, hoy en día en Europa, puede cambiar su sexo y definir su sexualidad a partir de los 6 años. Hay países, en general a los 6, pero hay países donde pueden identificarse a los
2 años. Y esto es real, o sea, yo no te estoy jodiendo. Acá en Argentina, pongo un ejemplo para compararlo con casos actuales. Acá en Argentina, durante el gobierno de Macri, se fundaron en Capital Federal 9 centros de hormonización para menores de edad. O sea, y 1 para menores de 9 años. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Hormonizar a niños, a menores de edad. O sea, es muy, muy jodido. ¿Qué va a pensar un nene? ¿Qué va a saber de un nene de su sexualidad? Que todavía no la vivió, no la experimentó. Pero, ¿qué pasa? Imagínate, naces con 2 padres progresistas, millennials o centennials, o lo que miércoles fueren, por ponerlo en una categoría, y ellos querían una nena, y en lugar tienen un nene. ¿Qué van a empezar a hacer? Bueno, vamos al centro de hormonización, le decimos al pibe que todo esto es un juego, lo convencemos y que ahora va a actuar como una nena. Le van a dar hormonas, le van a dar estrógeno, le van a cortar el pene, le van a hacer una vulva y le van a hacer una nena. ¿Por qué? Porque el género es una construcción social, ¿me entendés? Y después tenés casos, bueno, muchísimo más extremos, como que le pasó al doctor Money en Estados Unidos, que habían nacido gemelos y ellos eran de una familia, creo que eran de una familia judía o algo así, cuestión que le tenían que hacer la circuncisión, y a todo esto el doctor le hace la circuncisión mal y le terminan cortando el glande. ¿Qué pasó? Dijo, bueno, todas estas políticas de género estaban en pleno comienzo y se tenía que poner a prueba de alguna u otra manera. Se imaginarán qué es lo que se le ocurrieron al doctor Money, ¿no? Cuando lo fueron le llevaron este caso, ¿no? Dijo, bueno, vamos a hacer una nena. Le cortamos los genitales y hacemos una vulva y bueno, que actúe como una nena. De total, el género es una construcción social, lo personal es político, obviamente. ¿Qué pasó después de todo esto? Eran 2, eran gemelos. Se terminaron suicidando, obviamente. Después de la terrible depresión, de la terrible angustia de no poder desarrollarse, de no poder vivir como tal, se terminaron suicidando los pibes. Bueno, pibes, ya eran más grandes que yo incluso, pero bueno, me imagino lo horrible que debe ser eso. Y ahora imagínate esto que pasa en nuestro país con niños. O sea, no tiene ningún tipo de límite, si nosotros no tomamos conciencia, no tiene ningún tipo de límite hasta donde pueden llegar. Bueno, continuando, este tipo de 46 años había abandonado a su esposa y a sus 7 hijos porque ahora quería vivir su vida verdadera, ser una nena de 6 años y etcétera, etcétera, etcétera. Él dijo, cito, soy una niña de 6 años que habita en el cuerpo de un hombre de más de 50. Bueno, lo personal es político, el género es una construcción, la edad también debe ser una construcción para esta gente, porque si no, bueno, no tenemos manera de explicar todo lo que está, todo este delirio sin apoyo gubernamental, obviamente, ¿no? Le habrán pagado los tratamientos, le habrán pagado esto, lo otro. Es te diría que casi seguro. Este caso ocurrió en Canadá. Después, cuando ocurran las violaciones, ocurran que tenga que este chico, este chabón de 50 años, quiera tener un noviecito o una noviecita, ¿me entendés? Que juega con los chicos y todo bien, y este tipo está mal de la cabeza aposta. No es que es ninguna joda, ¿eh? O sea, no es ninguna boludez. Esto es grave que esté pasando en la sociedad. Además, lo personal es político, yo les voy a seguir repitiendo eso hasta que me entiendan. Lo personal es político, lo adoptaron a sus 60 años, lo adoptó una familia que, bueno, querían una nena y tuvieron un chabón de 60 años, es lo que es, al fin y al cabo. Lo adoptaron, no jodas, lo adoptaron al tipo, es locura, pero bueno. ¿Qué pasa en estos casos? Mira, busqué otro caso de otro chabón que se llama Josep Roman, tiene 38 años, bueno, en el momento que publicaron la nota, tiene 38 años, vive en Chicago. El tipo había abusado sexualmente de 3 menores de edad, 2 chicos de 6 años y una de 9 años. Cuestión que se identificó como un nene de 9 años y está en veremos su condena.
que probablemente, bueno, imagínate que se la reduzcan. Tipo, el chabón abusó de 3 menores de edad y le pueden llegar hasta reducir la condena o hasta dejarlo en libertad, ¿me entendés? Abusó de 2 nenes de 6 años y una niña de 8. ¿Me entendés lo que es? Gravísimo esto. Esto es gravísimo. Pero él, bueno, dijo al respecto, no lo podía evitar, era mi niño interior. Es un caradura. ¿Qué crees que te diga? Es un caradura. Vos le ves la cara a este tipo en la nota. Puede ponerlo. Joseph Roman, la primera nota que le sale es la que yo encontré en Google. Y bueno, está ahí. La nota la puede leer cualquiera. Digamos, vos le ves la cara al tipo, tiene una cara de Dios mío que no puede más con él. Que vos le ves la cara y buen tipo no es. ¿Qué querés que te diga? O sea, tiene cara justamente de que ha abusado de menores de edad. O sea, no hay ninguna cosa. Todas estas políticas de género que se están implementando en Europa, en Estados Unidos, vienen ya hace rato. El caso del Dr. Money es de los 90. Y viene del 96 o el 94, por ahí era. Cuestión que después nos van a venir... Que sepan que no advertimos estas situaciones, porque si bien el caso del tipo de 46 años fue en 2019, el tipo de Joseph Roman fue en 2015. O sea, está pasando paulatinamente, de a poco. Obviamente no va a ser de un día para otro, pero ¿qué es lo que quieren lograr al fin y al cabo? Que los chicos, que los nenes, puedan dar su consentimiento para tener relaciones sexuales. ¿Me explico? Y es conocidísimo, les pongo un ejemplo, el caso de Epstein, este tipo famoso que nadie sabe cómo hizo su fortuna, que tenía acuerdos políticos con la mayoría de la casta de Estados Unidos y de Hollywood. Tenía una isla, porque ya se autosuicidó, digamos, se cayó arriba de un tiro, un poco más porque... Estaba en una celda de máxima seguridad, las 24 horas vigilado, y de un día para el otro aparece muerto, las cámaras fallaron, los guardias no estaban, y era una celda de máxima seguridad. El tipo que más podía perjudicar a Trump y a todo el partido, a Trump y a los demócratas. Estaban todos involucrados directamente. El tipo tenía una isla de pedofilia, donde llevaba jovencitas menores de edad con promesas de salir de su país, que generalmente podían ser o cubanas o venir de algún país pobre de África, o de un país pobre también del este de Europa, o vaya a saber en qué situaciones. Cuestión que las agarraban de cualquier tipo de lado, le llenaban la cabeza y bueno, quedaban secuestradas en esa isla y eran prácticamente abusadas, vivían un abuso, era una red de trata más grande del mundo. Actualmente está su esposa, Jocelyn Maxwell, o Jocelyn Maxwell, que era su nombre, el nombre no me acuerdo, pero el apellido era Maxwell. Cuestión que eres una de las personas que más puede perjudicar a toda la casta norteamericana. Es una mina muy, muy jodida, te diría yo. Y más vale que le llenen bien la plata los bolsillos porque, bueno... Presos van a ir muchos, eso seguro. Miren, me estaba olvidando, omití un caso de Nora Viacont. Nora Viacont es una periodista, o era una periodista, ahora ya se terminó suicidando, lastimosamente. Hizo un experimento muy noble para dejar a muchas personas en evidencia, y al feminismo en evidencia, te quisiera decir. Vieron que ahora todo se está demonizando prácticamente al hombre, todo lo que hace el hombre prácticamente puede ser perjudicial. Hay hombres que pueden ir presos sin condena, indefinidamente, solo porque una mujer lo dice así o lo acusa, y con solamente la acusación ya puede ir preso en España, en Suecia, en Inglaterra, en Francia, en un montón de países de Europa. ¿Me entienden? Porque se está buscando eliminar la presunción de inocencia del hombre. Basta con escuchar a la mina esta, la que es ministra de Igualdad en España, las aberraciones que dice. Si una mujer acusa a un hombre, el hombre tiene que demostrar que es inocente, pero hasta entonces le creemos a la mujer.
Ahí se elimina la presunción de inocencia. Y lamentablemente están logrando su cometido. ¿Qué querés que te diga? Están logrando su cometido. Los políticos, ¿qué van a hacer? No les interesa nada, no les interesa la vida del ciudadano de a pie. Bueno, Nora Vincent hizo un experimento. Originalmente iba a pasar 3 años como hombre. Como se imaginarán, ella es mujer. Se trasvistió, no hizo todos los cambios, no hizo la transición, pero se vistió como un hombre y vivió como un hombre. Cuestión que tuvo que parar el proyecto al año y 2 meses, porque no soportaba vivir como un hombre, toda la competencia, la carencia de afecto, según ella, toda la carencia de afecto, toda ¿cómo te puedo decir? No quiere decir que seamos brutos, pero toda la brusquedad con la que vivió ella o la que pasó ella, no, hombre, no se va a dar cuenta, pero te tratamos como igual, no va a ser igual el trato de un hombre a un hombre y de un hombre a una mujer. Me explico, no va a ser igual el trato. Eso siempre, eso ya ha habido. ¿Qué pasó? Desarrolló una depresión muy profunda, a causa de todas las secuelas que le había causado el vivir como un hombre tan solo un año y 2 meses. Paró el proyecto prácticamente a la mitad. Y luego, al cabo de 5 años, se terminó suicidando por la depresión. Y todo esto porque vivió tan solo un año como hombre. O sea, no lo pudo soportar. Entonces, todo esto, según su estudio, pueden buscar Nora Viacont perfectamente. Sus estudios están totalmente publicados. Su reportaje está totalmente publicado. Y bueno, lo que iba con esto, todas las leyes que se están experimentando en Europa ya hace no poco tiempo, ya hace 20 años o 25 años, todas estas leyes van a venir de a poco, van a venir acá en Argentina, como la ley de envasado, la ley de envasado, la que se me viene primero a la cabeza porque salió al mismo tiempo en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Chile y en Perú y en Uruguay. ¿No te suena eso? ¿Por qué una ley sale igual, idéntica en todos los países? En todos los países, en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué que todos los mandatarios y todos los 800 diputados que serán entre todos los países se pusieron de acuerdo para sacar la misma ley? No, muchachos, seamos un poco menos despiertos. Acá hay gente que está metiendo plata en los países para que salga tal producto, para que pase esto, para que pase lo otro. Y bueno, terminamos siendo colonizados de nuevo prácticamente. Porque ¿qué pasa? Todo esto lo pueden hacer gracias a que los países toman deuda. ¿Me entienden? ¿Quién maneja la mayoría de los bancos y todas estas políticas? Por cierto, todas estas políticas vienen de Estados Unidos, no vienen de Europa. Todas estas leyes son yanquis, no vienen de Europa. ¿Quién maneja la mayor cantidad de bancos a los que les debemos plata? Los yanquis. El FMI está en Estados Unidos. El Banco Interamericano de Desarrollo, lo mismo. Así que bueno, ¿qué querés que te diga? Le debemos plata a los yanquis. Mirá, si no sacas tal ley, mira, no te refinancio la plata. Me vas a tener que pagar todos los dólares, te vas a quedar sin fondos, el dólar va a volar a 1.800, 2 lucas, y bueno, se te va a ir todo el país al carajo, la gente se te va a amotinar y a rebelar, como pasó en Fuente Ovejuna de López de Vega, y vas a terminar yéndote del gobierno en helicóptero, como pasó con De la Rúa. Eso no queremos que pase. Bueno, sacamos estas leyes, que bueno, que mal que bien, no sabemos qué le hacen a la Argentina. Total, son leyes que van metiendo de a poquito, ¿me entendés? Son leyes que van muy paulatinamente, pasan de lo experimental, aceptable, radical, bueno, experimental, radical, aceptable, y ya después lo vemos normal. Que un tipo se autoperciba perro, que otro se autoperciba de una nena de 6 años, que vaya al jardín, que tenga un noviecito, que vaya a preescolar, ¿me entendés? Todo esto va muy de a poquito, muy de a poquito. Así terminamos viviendo todas estas locuras, así yo les termino trayendo todos los casos como el de este Walsh o el de Tom Peters, que se autoperciben perros, otro que se autopercibe transedad, otro que puede llegar a zafar de una condena por autopercibirse menor de edad de 9 años, cuando violó a 3 niños. ¿Me entendés? Esto es muy grave, muchachos. Esto es muy grave.
Tenemos que darnos cuenta ahora. Tenemos que darnos cuenta ahora. ¿Y qué pasa mientras? A nosotros nos tienen distraídos con que si Boca, River, con que si Macri, que Cristina, que al final, ¿quién comande la Argentina? Nosotros vamos a seguir igual, ¿eh? O sea, no, es totalmente indiferente. Alberto Fernández, si bien yo lo detesto a ese hombre, dijo que lo primero que iba a hacer era aumentar el 20% de las jubilaciones. Pasaron 3 años, 4 años prácticamente, 3 años, bueno, pasaron 3 años, todavía seguimos esperando el aumento a las jubilaciones, muchachos. La reta sigue rompiendo calles y volviéndolas a hacer porque ya no le queda más nada para hacer en la capital. ¿Me entienden? Todo eso es lavadero de guita, auspician a narcotraficantes. No me acuerdo hace cuánto, creo que en 2019 había salido la noticia de que le habían allanado el Ministerio de Seguridad en Rosario, al ministro de Seguridad de Rosario, y le encontraron cantidad de guita, armas, drogas, cocaína. Digo, muchachos, después ellos son los que dicen luchar contra las drogas, contra la violencia, contra las injusticias, contra contra el otro. ¿Y qué cuento me están vendiendo? ¿Qué cuento nos están vendiendo? Eve de Bonafini, que tenía unos lentes, si no se acuerdan esos lentes, si vos lo buscás en Google, el lente de Aloe de Bonafini valían 32 lucas. Y bueno, muchachos, ¿qué más podemos esperar? Tenemos que darnos cuenta de cuáles son las prioridades, de quiénes son los que manejan este planeta, y una vez que seamos conscientes, instintivamente vamos a ejercer resistencia. Instintivamente. Eso es fundamental. Una vez que tomen conciencia, van a ejercer resistencia, pero naturalmente. Y esa es el objetivo de nuestro programa, de mi programa, ¿va? Yo les digo, está pasando todo esto, miren lo que va a pasar, porque esto está pasando hoy en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, todos estos laboratorios para los globalistas. Y bueno, después va a pasar acá en Argentina. Vos ya sabés lo que va a pasar acá, lo que está pasando afuera, y sabés que se puede transmitir, que puede pasar acá en Argentina, y cuando saquen estas leyes vas a decir, bueno, esto está mal por esto, por aquello, porque yo escuché en un programa de radio que se llamaba Ideas Subversivas que, bueno, decían que va a pasar todo esto. Busqué el caso y era verdad. Y sí, muchachos, es real todo esto. Cito los nombres para que lo busquen otra vez. Joseph Roman, de 38 años, de pibe que violó a 3 niñas. A Tom Peters, totalmente público, que se autopercibe como perro. Este que se llama Stephen K. Walsh, pongan transexual, se percibe como nena de 6 años y lo van a encontrar. Y esto está totalmente documentado. Yo no les estoy diciendo ningún chanchullo, ningún cuento de hadas. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo, gente. La verdad no sé cuándo va a parar todo esto, porque la verdad mensajes de esperanza, y mirá, nos queda aguantar, resistir, tener mensajes positivos para nosotros. Que no los distraiga el Mundial, gente, porque cuando justamente pasa el Mundial, se terminan aprobando varias leyes que están ahí entre papeles y bueno, obviamente obteniendo la distracción de 45 millones de argentinos que estamos esperanzados porque Argentina gane el Mundial. Lógicamente, yo lo entiendo, es una pasión, es cultura prácticamente. Y bueno, está todo el mundo distraído con el Mundial. Bueno, yo meto mi proyectito, que se apruebe la ley y bueno, cada quien se puede autopercibir como transespecie, transedad, lo que se el carajo cante, ¿me entendés? Y después pasan estas cosas. Después pasan que un chabón que fue condenado por violar a una mina, vaya en cana, se autoperciba como mujer, lo pasen al pabellón de mujeres y termine violando a otra condenada. O como peor, que un transexual se termine compitiendo en deportes de combate y termine teniendo una contusión a otra competidora, a otra boxeadora, a otra artista marcial, lo que se te cante. Yo personalmente hago boxeo. Yo soy boxeador hace ya 5 largos años. Y mirá, la diferencia entre un hombre y una mujer, físicamente, es enorme. Físicamente. Hay un caso que es popular también, que una transexual se pasó a competir con mujeres cuando el tipo había sido
militar, tenía un fisicazo, una fuerza increíble, y le terminó partiendo el cráneo, literalmente, a su rival. Y había acabado con ella en el primer asalto, ¿me entendés? Y no tenía un boxeo ni una técnica que vos digas, wow. Pero era 10 veces más fuerte que la mina. Y justamente por eso. ¿Qué quieren que les diga? Ya se murió Bebo Bonafini, al final. ¿Qué querés que te diga? Esta mina era una basofia. Era de lo peor que tenía la casta argentina para ofrecer. Qatar, murieron 6.500 trabajadores construyendo el estadio, los estadios. Y bueno, así se nos fue otro programa más de ideas subversivas. Quédense pendientes de todo todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y me creé una cuenta de TikTok, así que pueden buscarme ideas subversivas en TikTok, que subí 3-4 videos. Así que nada, gente, hasta la próxima semana.